Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco, comenzando este mes de agosto. El día de hoy estableceremos contactos de forma remota, de vía Zoom, a través de la ciencia, la tecnología, la innovación. Mire qué importante, porque la verdad que quienes han salido y han estado en esta mesa liderando los temas de conversación, de salud, incluso de vigilancia o cómo se ha ido esta pandemia modificando, la verdad que ha sido el tremendo departamento de ciencia que tenemos, o a través del Ministerio de Ciencia que tenemos en nuestro país. Y por eso vamos a hablar el día de hoy con quien es la Seremi de Ciencias de Macrozona de nuestra región de Magallanes, que es de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Estamos el día de hoy con Pamela Santibáñez Ávila. Muy bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Paola. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos quienes están escuchándonos el día de hoy. Hace tiempo que no hablábamos, pero la verdad que ustedes han estado en movimiento con diferentes áreas, no solamente en la pandemia, sino que siguen con los diferentes también líneas de trabajo que han tenido durante este 2021. Primero le voy a preguntar eso, Seremi, ¿cómo ha sido trabajar este 2021 en pandemia y sin dejar, y que la ciencia no se movilice, que la ciencia no quede inmovilizada, que se siga movilizando y no solamente con este rol de protagonismo que hoy en día tienen con esta mesa de trabajo con la Seremía y con el Ministerio de Salud, sino que las áreas que incluso para ustedes de la ciencia y la innovación, de la tecnología, tenían que seguir dentro de la línea de trabajo donde habían seguramente metas, proyectos de por medio. Durante dos bloques vamos a hablar de otras áreas también, incluso de lo que significan algunas áreas como importantes dentro de lo que es también la vigilancia de esta pandemia. Pero primero quiero preguntarle eso en general, ¿cómo ha sido esta agenda poder evitar que se inmovilice? Sí, creo que lo importante ahí de esta agenda, ¿cierto?, es que el Ministerio de Ciencia es un ministerio nuevo. Por lo tanto, teníamos que construir y alinearnos y coordinar bastantes acciones, ¿cierto? Es la primera vez que hay un organismo que se encarga de organizar y ordenar los distintos instrumentos, ¿cierto?, que están enfocados en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Claro. Y ya desde noviembre del 2020 ya tenemos la primera política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que nos da 4 lineamientos específicos de cómo vamos a trabajar, ¿cierto?, ejes estratégicos. Y ahora recientemente, cerca de un mes atrás, también ya tenemos una política de igualdad de género para el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Entonces, cuando van a darse un ministerio, ¿cierto?, tiene que armar sus lineamientos, sus políticas y en esa construcción tenemos que ir organizando y continuar este camino. Entonces, no ha estado inmovilizado, sino que ha estado trabajando y logrando esta organización y articulación con los distintos actores. Porque uno habla, bueno, nosotros ya hemos tenido diferentes entrevistas en nuestro medio, no solamente en este programa, sino que en las diferentes plataformas de comunicación. Porque uno dice, bueno, la Seremía, pero la Seremía también es un departamento bastante pequeño. En algún momento lo hablábamos cuando recién le hicimos una entrevista en Retruco de otro formato, en su momento cuando estaba el más al lado humano y conocer un poco también la profesión y diferentes hobbies. Pero ¿cuántos hoy en día componen lo que es el departamento de Seremía o de la macrozona de la Seremía de Ciencia?
Bueno, ¿cierto? Primero el ministerio separa el país en 5 macrozonas. Sí. Y esta es la macrozona austral. Exacto. Y que tiene 2 regiones, la región de Aysén y Magallanes. Y como tú decías, al principio estábamos recién formándonos, instalándonos, teníamos que encontrar oficina, etc. En este momento y a partir de mañana seremos 6, incluyéndome. Así que ha crecido la seremía. Y lo otro interesante es que también ya contamos con una oficina desde septiembre del año pasado y que ahora también se va a transformar en un espacio de interacción con investigadores nacionales e internacionales, así que estamos también muy prontos a inaugurar este espacio para el uso de los investigadores nacionales e internacionales en tránsito, ¿cierto? Que sabemos que la región tiene muchísimo. Y con la idea, ¿cierto?, de empezar a formar redes también y fortalecer estas redes con los investigadores de la región. Buenísimo, entonces ahí ya conocemos un poco más. Y queremos ir, entonces vamos a ir diferentes temas. El día de hoy vamos a hablar de varios temas interesantes que están trabajando desde la Seremía de Ciencia y donde ustedes también han tomado un rol protagonista acompañando prácticamente con los diferentes actores quienes están vinculados con la pandemia. Muy de cerca, un rol fundamental donde la ciencia se acercó. Yo creo que la pandemia, una de las cosas positivas que podemos mostrar es que este trabajo de unión, este trabajo en conjunto con diferentes seremías, con diferentes entes, donde toman un rol protagonista en el sentido de ir avanzando y también entregando la información a la comunidad de una forma, de una bajada más sencilla, más dinámica, más cercana, y donde la ciencia de esta cierta forma, donde diferentes especialistas ligados al área de la ciencia, la tecnología y la innovación han tomado un rol también protagonista. Cuando hablamos de la vigilancia genómica, ¿qué significa, Seremi? Bueno, ¿cierto? Estamos en esta pandemia, y lo que hemos visto es que han aparecido distintas variantes, ¿cierto? Del virus, del mismo virus, pero con distintas variantes. Y estas variantes tienen respuestas, interaccionan con nosotros de manera distinta. Entonces, desde el año pasado, ¿cierto?, se está trabajando en esta vigilancia genómica, que es lograr secuenciar completamente el genoma del virus. Con esta información, saber si tenemos o no nuevas variantes que andan circulando en la región o en el país, ¿cierto? Y en la ciudad. Entonces, ante esto hay una colaboración entre el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud y distintas instituciones, bajo el alero de ambos, para comenzar a realizar esta secuenciación en las personas, ¿cierto?, y en las muestras en las que sabemos que hay virus, por lo tanto es a las muestras que son positivas. Y ante eso, hace aproximadamente 2 meses, primero el laboratorio de medicina molecular del CADI, UMAC, ¿cierto?, recibe la certificación del ISP para realizar este seguimiento, esta vigilancia genómica. ¿Por qué? Porque la vigilancia genómica es mucho más compleja. Cuando hacíamos un PCR, ¿cierto?, estamos detectando algunos de los genes que son partecitas del genoma. Pero ahora lo que hacemos y lo que hacen, ¿cierto?, los investigadores es hacer la lectura completa de este genoma para lograr identificar si tenemos variantes nuevas en la región, en las distintas ciudades, y cuáles son las que están circulando. Entonces, hace 2 meses aproximadamente, el CADI-UMAC recibe la certificación para poder realizar este estudio que es más complejo. Luego de eso reciben el apoyo del gobierno regional, que acelera también este proceso, entendiendo en ese minuto la intendenta ahora delegada, ¿cierto?, y su equipo de trabajo, lo importante que era en la región tener vigilancia genómica. Tenemos 7 pasos fronterizos, hemos tenido la incidencia más alta del país, entonces era una buena estrategia lograr esta vigilancia. Y es así como hace, creo que 1 semana aproximadamente, ¿cierto?, aparece la Universidad de Magallanes como la primera universidad estatal dentro del informe de variantes del MinSal. Y esto gracias a esta aceleración del gobierno regional, pero también al trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud, de Ciencia y las instituciones.
Perfecto, porque Seremi, esto es una red de vigilancia genómica que es a nivel mundial, ¿no es cierto? Se genera en todos los países, se hace esta investigación, esta vigilancia que es fundamental. ¿Qué pasa si no se hiciera? ¿Qué pasa si hoy en día en Chile no tendríamos este rol y donde la ciencia acá toma un protagonismo y es sumamente importante? ¿Qué pasa si no se realizara? ¿Cuál es la diferencia que existiera? Sí, y creo que ahí tu pregunta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí entendemos por qué la información nos sirve. Nos sirve para tomar decisiones, nos sirve para hacer estrategias, ¿cierto? Nos sirve para hacer políticas basadas en este conocimiento. Pero la información hay que agruparla y ahí tenemos este conocimiento que se genera por las instituciones científicas y de ahí es tomado por otros actores. Entonces, si no supiésemos, si no hiciésemos vigilancia genómica, no nos enteraríamos cuál es la variante que está dando vuelta, si ingresa o no la variante Delta, que nos haga tomar decisiones de quizá retroceder mucho más rápido o rápidamente controlar ese brote, ¿cierto? Aceleraríamos un brote si sabemos que es la variante Delta, conociendo, ¿cierto?, que es mucho más contagiosa. Entonces, eso es lo que nos permite tener la vigilancia y sobre todo en los territorios, porque en este minuto el ISP tenía la posibilidad de hacer cerca del 0,5% de las muestras positivas, ¿ya? Hacerle vigilancia genómica. Lo recomendado para entender bien cómo están circulando estas variantes en el país es tener cerca de 10% de las positivas, ¿cierto?, lograr secuenciar. Entonces, con la ayuda de esta red de vigilancia, ¿cierto?, podemos aumentar ese porcentaje y además hacerlo en las distintas regiones. Entonces, eso es lo importante y para que la gente entienda, cuando hablamos de la vigilancia genómica, ya sabemos más o menos de lo que se trata. ¿Y quién está a cargo de esto? Porque usted recién lo mencionaba la Universidad de Magallanes y también en conjunto, me imagino que la ciencia. ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el departamento que está a cargo de esto directamente? Es el laboratorio de medicina molecular que está trabajando aproximadamente un equipo de 8 personas. Y aquí tenemos a Marcelo Navarrete, ¿cierto?, quien es el que está haciendo que está a cargo, ¿cierto?, del laboratorio de diagnóstico de COVID. Él está trabajando y es el encargado y el responsable, y su equipo son aproximadamente 8 personas, y todos están viviendo y son residentes de la región. Por lo tanto, una vez más tenemos talento en la región que sabe secuenciar, que sabe analizar los datos. En este caso, tienen que secuenciar, ¿cierto?, el genoma completo del virus. Entonces, es mucho más complejo, toma aproximadamente 2 días o algo más, y después de eso hay que analizar los datos, ¿cierto? Y que también toma aproximadamente 1 o 2 días más. Entonces estaban haciendo 24 muestras por semana para empezar a escalar a 48, pero también hemos tenido este momento bastante positivo en la región, que tenemos muy pocas muestras. Es muy positivo. Entonces han hecho bastante menos. Pero este es un grupo de distintos investigadores, estudiantes de doctorado, personas con magíster y técnicos que están trabajando en la secuenciación y esta vigilancia genómica en la región. Y es verdad que somos, porque yo encontré la información, dice que al comparar las genomas formadas por el país relacionadas a los casos positivos, Chile muestra un número importante de genomas completos de SARS-CoV-2 en relación a casos positivos, similares a países europeos y muy superior a otros países de Latinoamérica. Sin embargo, ¿qué quiere decir eso? ¿Somos muy parecidos a la información que se ha rescatado, que se ha obtenido, que se ha hecho esta vigilancia genómica comparada a otros países? ¿Podemos ir comparando datos, antecedentes y cruzar información? Sí, ahí hay algo muy importante, ¿cierto? Esto es mucho más complejo y además va a depender del equipamiento con el que se procese y se obtenga esta información. Entonces, en este minuto, en Chile están usando 2 distintas plataformas, y que estas plataformas son comparables con las de otros países. Y eso es muy bueno. Aquí en la región se está usando Nanopore y en otras regiones se está usando Illumina. Y esto nos permite, ¿cierto?, poder comparar y subir todas estas bases de datos e información de variantes a plataformas nacionales y mundiales. Ahora, cuando hablamos de esto, Seremi, hoy en día, cuando hablamos de la variante, ¿hay alguna que predomina más que otra?
Creo que según el último reporte, nosotros todavía tenemos la variante de Brasil como la que tiene un mayor. ¿Y eso es como a presencia. nivel regional o también se traspasa la información a las diferentes A nivel regiones? regional. Ya, a nivel regional, porque me imagino que puede ser que en Pero otras... recordemos que igual... Dime. No, que recordemos que igual me imagino que en otras regiones a lo mejor puede existir otro tipo de variante que está más, que predomina más que otra. Me imagino que esto también dependiendo de la movilidad que existe en cada una de las regiones. ¿Y que esta vigilancia genómica se realiza en todo el país, en cada una de las regiones? ¿O somos privilegiados en Magallanes hoy en día de contar con este equipo? En este momento somos privilegiados. Se han hecho en otras regiones, pero en menor número, y como te decía anteriormente, gracias a la aceleración del gobierno regional, al que el laboratorio rápidamente también fue certificado por el ISP al grupo humano que ya estaba trabajando, somos una de las primeras regiones en que puede aumentar su capacidad de secuenciación y vigilancia dentro del región. Así que somos una región privilegiada. Entonces, que es buena noticia, Seremi, cuando hablamos de esto. También cuando hablamos de que hoy en día, usted hablaba, decía, tenemos un excelente equipo humano, profesional en la región de Magallanes. A lo mejor cuando uno habla de la vigilancia genómica y comienza a leer la información, uno lo busca, lo googlea, porque o lo escucha en las noticias o comienza a escuchar estos términos más científicos. Yo por lo que tengo entendido no es solamente con el COVID en su momento, sino que también por ejemplo, con la influenza y con otros virus. En el fondo también se puede dar esta investigación o esta vigilia. ¿Es así, efectivamente? Sí, se puede hacer vigilancia de variantes a otros virus. Ya. Y es sumamente, y aquí volvemos, ¿cierto? Es sumamente importante tener las capacidades instaladas ya en la región, ¿cierto? Y ante otra pandemia tenemos cómo secuenciar y hacer diagnósticos en la región. Tenemos efectivamente usted lo menciona porque cuando hablamos que uno siempre, a ver, Seremi, uno siempre, y yo creo que usted lo ha escuchado, cuando hablamos que falta especialista en el área de la salud, cuando hay que viajar siempre a Santiago, cuando hay que enviar ciertas también muestras a Santiago. Pero hoy en día, ¿cómo es el escenario del área laboratorio, ciencia, innovación? ¿Cómo hoy en día nos encontramos? No sé si decirlo de categoría, pero hoy en día tendríamos que evaluar qué escenario tenemos en esta área. Sí, nuestro escenario, y si vemos así como el macro, tenemos primero que pensar que es un sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Ese es el nombre del sistema, y es un sistema complejo, ¿cierto? Tiene interacción entre muchos actores, más de lo que imaginamos. Y el paper, que este conocido documento científico que algunas veces los científicos hablan, ¿cierto? No es la última parte de todo este sistema, no es el último producto, sino que es un sistema, ¿cierto? Y tiene 4 pilares fundamentales. ¿Ya? Capital humano, al que te referías. El otro pilar es infraestructura. El otro pilar es equipamiento científico. Y el cuarto es financiamiento, sea público o privado, para desarrollar la actividad científica. Y con estos 4 pilares yo puedo tener, ¿cierto?, y generar y hacer ciencia. Y esa ciencia lo que produce es generar conocimiento. Luego de eso, genero conocimiento y aparte individual, ¿cierto? Eso se conecta, se interpreta, y ahora este conocimiento puede ser usado para tomar, y con la experiencia, ¿cierto?, tomar decisiones, tenemos evidencia, y también podemos desarrollar nuevas tecnologías con este conocimiento generado. Y luego, si tenemos nuevo conocimiento y nuevas tecnologías, podemos innovar o emprender con estos recursos. Pero para que todo esto se conecte y para que haya transferencia de conocimiento, transferencia y comunicación de la ciencia y divulgación, necesitamos otros actores que hagan todas estas conexiones. Entonces es un sistema complejo. Y con muchos actores y muchas instituciones que participan. De hecho, ahora tenemos un concurso de ciencia pública, ¿cierto?, que está enfocado en lograr esta vinculación con la sociedad. Necesitamos que este conocimiento sea de todas y todos. Y en términos macrozonales y regionales,
tenemos un grupo entre 140 y 150 investigadores con grado de doctor, lo que es un número bajo en comparación a las otras regiones. Sin embargo, este grupo tiene ya áreas definidas también dentro de la región donde se está trabajando y desde el año 2019 aproximadamente tenemos este centro asistencial docente que es infraestructura científica. Tenemos otras instituciones que tienen infraestructura. Y nuestro equipamiento tampoco es mucho. Estamos recién creciendo, estamos como en edad temprana, ¿cierto? ¿Ya? De un sistema de CTCI. Entonces, podemos ver que con la apuesta, ¿cierto?, de la construcción de esta infraestructura que es el CADI, los investigadores que estaban acá y con el equipamiento que también venía el CADI pudieron hacer cosas. Y eso es lo que igual esperamos, ¿cierto?, con la noticia de hoy día de este Centro Antártico Internacional. Sí. Vamos a hablar de eso igual, Seremi. Están en la región. Sí, vamos a hablar de esta noticia del día de hoy. Entonces, Seremi, cuando hablamos de un laboratorio eso, tenemos... necesitamos los 4 pilares. Claro, cuando hablamos de un laboratorio que hoy en día cuenta con una tremenda tecnología, que con un gran equipo humano y que hoy en día también a través del CADI rápidamente se hizo un laboratorio donde aportó un tremendo conocimiento desde la zona austral hacia el resto de nuestro país y donde hoy en día Magallanes ya tiene una vacunación rebaño, donde hoy en día nos encontramos en fase 4. Algunos se preguntarán, y me imagino que, bueno, uno lo podría ver muy lejano, porque me imagino que necesita cierto tipo de licencias y también equipo técnico, humano y tecnológico, pero uno podría hacer vacunas desde este laboratorio que hoy en día tiene tantas competencias y donde ha demostrado también tanta eficacia. Quizás ahí nos quedamos cortos de capital humano. Ya. Se lo pregunto porque como también... pero a eso voy, tenemos los cuatro pilares y mientras vayamos nutriéndolo, es posible, ¿cierto? Y lo ha demostrado esta pandemia. Teniendo la infraestructura, el equipamiento y los talentos en la región, se pueden hacer cosas y creo que eso es lo importante. Y además otra cosa sumamente importante de entender es que la ciencia y los procesos que tiene el sistema de CTCI y cómo se organizan, ¿cierto?, son a largo plazo. Entonces, igual, como región necesitamos tener proyecciones y estrategias a largo plazo para desarrollar estas distintas líneas de investigación o áreas, ¿cierto?, que nos permitan este desarrollo integral de los territorios. Perfecto. Seremi, vamos a ir a una pausa comercial porque a la vuelta vamos a hablar de un tema que me encanta porque vamos a hablar de la primera política nacional de igualdad de género. ¿Ya? Y que ha sido súper importante porque fue lanzado desde acá de la Macrozona Austral que presentó esta iniciativa. Vamos a hablar de la postulación que usted hablaba de cómo hoy en día asociamos y vinculamos la ciencia con la sociedad. Y por último, este gran anuncio que se da el día de hoy a través de las pautas de los diferentes medios, que se espera este gran polo de atracción de ciencia y Antártica, que va a ser fundamental sobre este Centro Antártico Internacional. A la vuelta vamos a colocarnos al día, pero también cómo la ciencia se acerca a la sociedad y cuál es el vínculo que tiene que existir. Pero lo más importante me gusta que ya no vamos a tener que esperar 100 años de esta brecha en el mundo que se espera en la ciencia y que comenzamos desde acá de Magallanes. Ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Estamos de regreso y seguimos conversando el día de hoy con la Seremi de Ciencias de nuestra región de Magallanes, de la Macrozona, y vamos a hablar de una cifra que la verdad que nos llama bastante la atención cuando hablamos que estamos en una era de la igualdad, de la equidad, y vamos a darle la bienvenida porque ya va a estar con nosotros. Usted sabe que hoy en día, le voy a leer la cifra para no equivocarme, que dice que el gobierno, por el Ministerio de Ciencias y la contribución de los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, la Educación y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hace este gran lanzamiento de alcanzar
a un nivel de la igualdad, porque en Chile solo el 34% de las personas de investigación en la ciencia son mujeres, solo un 34%. Así es, si presentamos nuevamente a Pamela Santibáñez Ávila, quien es la Ceremi de la Ciencia, y este gran lanzamiento que se hace desde su área, de donde también hablan de la igualdad de género en la ciencia. Qué importante. Y cuando hablamos de esta cifra, que la verdad que Chile solo tiene un 34% de personal de investigador en ciencias son mujeres. Me imagino, bueno, hay a través de las plataformas también una linda campaña donde hablan, visualizan cuál es el porcentaje, donde este es un futuro que abre las puertas y que queremos acortar la brecha, porque se hablaba de hasta prácticamente 100 años que existen, pero hoy en día con una campaña que habla del 50-50. Cuéntanos entonces, Ceremi, cómo se hace este lanzamiento apoyado con otras seremías como tan importante como la de la mujer, telecomunicaciones y entre otras. Sí, como tú decías, Paola, esta es una política, el Ministerio de Ciencia nace con la construcción y la idea de construir, ¿cierto?, estas tres políticas. Primero, la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Política de Igualdad de Género para el Sistema CTCI y la Política de Inteligencia Artificial. Y hace un mes aproximadamente ya tenemos el resultado de esta política de igualdad de género, que además viene con un plan de acción que, como tú señalabas, se llama 50-50 para el 2030. Y esta política, el proceso de la construcción tomó aproximadamente 1 año y medio. Hay una comisión y un comité trabajando, están las distintas macrozonas trabajando también. Fue una política participativa y además hubo una consulta ciudadana, ¿ya? Para lograr definir qué es lo que queríamos hacer teniendo en cuenta la brecha que existe. Como tú mencionabas anteriormente, queremos 50-50 para el 2030. ¿Por qué? Porque el promedio que dice el Foro Mundial es que el promedio para cerrar la brecha es de 100 años. Y hay áreas, por ejemplo, el área económica, que para cerrar esta brecha están hablando de 239, 240 años. Entonces, ¿por qué tener mujeres y tener ciencia inclusiva? Porque necesitamos tener la perspectiva de género, necesitamos incluir a esa otra mitad del país, ¿cierto?, y del mundo en la solución de problemas, en la búsqueda de solución de problemas, en la generación de conocimiento. Y ante eso, esta política de género tiene 4 ejes fundamentales. Y el primero es una niñez inclusiva, protegida y con habilidades para el futuro. No queremos y sabemos, ¿cierto?, que desde temprana edad las mujeres y las niñas se consideran peores para matemáticas que los niños. Y solo entre un 15%, si le preguntan a los padres si sus hijas o hijos se dedicarían a ciencia, solo un 15% de los padres dice que sus niñas se pueden dedicar a ciencia. Entonces, hay estereotipos, existen normas de género que nos hacen, ¿cierto?, pensar que no somos capaces, y aquí el género no tiene nada que ver. Entonces, ese es el primer eje: niñez inclusiva, protegida y con habilidades para el futuro. El segundo eje es que necesitamos que el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación sea inclusivo, transformador y responsable. Perfecto. El tercer eje es que necesitamos que el Estado, ¿cierto?, se comprometa con los datos a través de instrumentos y políticas de igualdad de género en el sistema CTCI. Y el último eje, el eje 4, es que usemos esta ciencia y esta generación de conocimiento, ¿cierto?, para resolver los impactos de la brecha de género en nuestra sociedad. Y esta política, y tú también lo mencionaste, ¿cierto?, tiene estos 4 ejes, fue elaborada por el Ministerio, pero después empezamos a agregar a muchos actores, porque creo que eso ha sido vital para el Ministerio, ser capaces de articularnos con otros, y también participan de la construcción de esta política el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y en conjunto también tenemos este plan de acción que viene con financiamiento para empezar a trabajar en estas 4 ejes principales. Ceremi, le voy a hacer una pregunta, pero más personal.
hablando de esta equidad y esta brecha que se quiere, este 50-50, el 30, y donde hablan muchas científicas también, no solamente todos los que están vinculados con la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. ¿Cómo ha sido el camino, Seremi? ¿Cómo ha sido el camino? Y se lo pregunto porque cuando uno habla de igualdad, uno diría, no, pero es que a lo mejor en la ciencia no se ve. Por ejemplo, en Japón tengo entendido que el 17% solamente de la área de la investigación está ocupado este campo laboral por mujeres. O sea, claramente Chile no es uno de los países que tiene una brecha tan acotada, sino que Japón, siendo con la investigación que tiene, pero también el patriarcado que ellos lideran, tiene solo un 17% y con la tecnología y los avances y cómo van en la delantera. Y Chile hoy en día también prácticamente está dentro de los países latinoamericanos que quiere innovar en este congreso en Francia que se realizó, que obviamente se hablaba de esta brecha a nivel mundial que existe. Y se lo pregunto a usted como experiencia, porque me imagino que usted también es un referente para el día de mañana para próximas niñas y por qué no decirlo, y niños también, porque yo creo que cuando el otro género, hombres y mujeres, entienden que no es situación de género, sino de capacidades y también de intereses, claramente se pueden desenvolver independiente de cuál sea el género. ¿Cómo fue para usted el camino? ¿Cómo ha sido? ¿Ha visto esta desigualdad que ha existido? Bueno, en cuanto, cierto, al camino, ahí hay un dato sumamente importante en el país, y es que perdemos mujeres en el camino del sistema científico. Vamos perdiendo mujeres en la academia, ¿cierto? En el pregrado estamos más o menos parecidos entre género femenino y masculino, y luego vamos avanzando y vamos perdiendo mujeres. Y vamos perdiendo a tal grado que solo el 10% de las son directoras de centros. Solo tenemos 5 rectoras, aunque ahora aumentaron, ¿cierto? Del total de 55, y tenemos 55 rectores. Entonces, perdemos mujeres en el camino. Y a esto se le llama, ¿cierto?, esta pérdida, y esta pérdida ocurre por varias cosas. Estereotipos, condiciones laborales, claro, falta de personas a quien seguir, ¿cierto? No sabemos cómo, y falta de comunidad. Entonces, hay varias cosas que logran que uno, a través del camino científico, se vayan perdiendo mujeres y tenemos menos mujeres a la hora de en los cargos y posiciones de toma de decisión. Perfecto. Sobre todo en el sistema CTC. Entonces, va variando. Y ahí quizás un punto sumamente importante también con esto es que dentro de esta política de género que viene con un plan de acción, ya está abierto y están todas invitadas a participar, están abiertas las postulaciones para el programa de liderazgo femenino en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que comienza y viene de la mano, ¿cierto?, con esta política, con este plan de acción, porque necesitamos entregarle estas habilidades necesarias a las mujeres para que puedan dirigir y encabezar ciertos cargos importantes y de toma de decisiones en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Qué bueno que sea así, Seremi. Y la gran opción y la oportunidad para muchas niñas, y obviamente hablando de este gran liderazgo que existe, de este plan presentado por el Ministerio de la Ciencia, donde espera esta brecha poder igualarla y no esperar 100 años que pase esto en el mundo para que sea. Y si Chile tiene que ser, y desde acá de la zona, porque recordemos igual que ustedes, las Seremis de las macrozonas son mujeres todas, ¿no es cierto? También, ahí marca la diferencia igual, sí. Seremi, usted me lo comentó. Hay que empezar por casa. Hay que empezar por casa, sí. Usted me comentó y querías también dar énfasis cuando nosotros hablamos previamente a que cómo hoy en día acercamos a la comunidad con la ciencia. Hay un llamado hay un llamado a un concurso a postular a través de no solo nuestra región, porque usted también pertenece a Coyhaique, esta macrozona austral, Coyhaique, Magallanes, a la sociedad y la ciencia. ¿Cuál es el vínculo que existe y cuál es la postulación o cuál es el concurso que existe? Bueno, sí, en ese aspecto, contarte, ¿cierto? Teníamos esta otra política, que la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y esta Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación dibuja y tiene 4 lineamientos. Y el
primero de estos ejes y lineamientos es vinculación con la sociedad. ¿Por qué? Porque necesitamos que el conocimiento que se genera en el país, en la región, en el mundo, se distribuya, se comparta. Necesitamos que las personas se apropien de este conocimiento, porque al tenerlo, ¿cierto?, pueden tomar decisiones, pueden mejorar la calidad de vida y pueden también tomar decisiones de vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, tenemos dentro de los 4 ejes, el primero es vinculación a la sociedad. Necesitamos que se entienda cómo funciona el sistema científico, tecnológico de conocimiento e innovación, además del conocimiento que se genera desde la ciencia, ¿cierto? Y que va en este pirámide y con estas distintas capas que comentaba anteriormente. Sabemos también que, y por eso se elige y se arma este eje estratégico de vinculación con la sociedad, porque solo en una encuesta del 2015 y del 2018, ¿ya?, las personas, cerca del 20% solamente indican estar bastante informados o informados, ¿cierto?, de temas de ciencia y tecnología. Perfecto. Es solo el 20%. Wow. Y también sabemos que hay una demanda de comunicación, ¿cierto?, en los distintos medios de temas científicos. Entonces, ante eso, la necesidad de tener este eje de vinculación con la sociedad. Y creo que, como tú lo mencionabas al principio, ¿cierto?, esta pandemia nos demostró lo importante que es tener conocimiento, que ese conocimiento se distribuya. Todos ahora hablamos de PCR, de virus, claro, cómo se propagan los virus. Al parecer la pandemia... Eficacia y eficiencia de vacunas. Al parecer la pandemia, Seremi, también aceleró, adelantó lo que es la tecnología, adelantó lo que es también el conocimiento y la innovación, la tecnología, en especial en la ciencia. Usted menciona, ahora hablamos de ciertos, por ejemplo, los antígenos, antes a lo mejor no los mencionábamos, si no estábamos vinculados a alguna área o profesión o oficio, o dependiendo si es que a uno le gustaba o no leer el área de la ciencia, pero hoy en día manejamos, y yo creo que si hoy tendrían que hacer una nueva encuesta versus el 2018 y el 2015, claramente va a salir totalmente distinta, va a relevar, va a mostrar datos distintos a lo que estaba vinculado. Yo creo que va a crecer un porcentaje mayor. Sí, yo creo que lo que dice Paola es una buena hipótesis y también apoyo tu hipótesis. Yo creo que esta pandemia aceleró la vinculación con la sociedad, porque la ciencia tenía que estar presente. Si entendíamos cómo se propagaba el virus, ¿cierto?, para nosotros nos permitía decir, oye, tengo que usar la mascarilla, entender también la eficacia y la eficiencia de las vacunas, nos permitió a muchos también tomar la decisión, nos vacunamos o no. Entonces, creo que, como tú dices, se aceleró y quizás ahora el 2021 o 2022, cuando hagamos esta misma encuesta, pues vamos a ver que este número aumenta. Bueno, y dentro de este eje de vinculación con la sociedad, hay un programa que se llama el Programa de Ciencia Pública. Y este programa de Ciencia Pública tiene 3 concursos. Anteriormente también teníamos y conocíamos, ¿cierto?, acerca de Explora. Sí. Y Explora es divulgación y comunicación de la ciencia, pero a escolares, ¿cierto? A sí, niños de educación básica, media y preescolar. Ahora se abre este programa de ciencia pública para llegar a otros grupos objetivos, ¿ya?, con la idea de abarcar a toda la sociedad. Y tenemos 3 concursos. El primer concurso es un concurso de espacios públicos regionales. El segundo concurso es un concurso de productos de divulgación. Y el tercero, que es nuevo, este es su segundo año, el año pasado fue su primero, es proyectos comunitarios. Entonces tenemos 3 nuevos concursos que van a estar abiertos hasta el 23 de agosto y que buscan que otros actores, divulgadores científicos, comunicadores de la ciencia, artistas, que otras personas, ¿cierto?, logren esta vinculación a través de estos distintos cursos. Excelente, así que hacemos el llamado. ¿Y dónde conocer mayor información, Seremi, de todos estos proyectos que hay, de estos concursos que son 3 líneas distintas? ¿Dónde conocer mayor información para quienes estén interesados hasta el 23 de agosto? En la página www.cienciapublica.cl/concursos.
Perfecto. Seremi, antes de finalizar, porque nos quedan algunos minutitos, pero algo tan relevante e importante, porque se mencionó, se ha esperado, se ha hablado tanto del Centro Antártico Internacional. El día de hoy, a través de la delegada presidencial Jennifer Rojas, también se da a conocer esta información en conjunto, donde usted también estuvo siendo parte de este gran comunicado, y donde se anuncia, porque es un gran polo de investigación, pero donde hablamos de que somos... prácticamente estamos en un escenario pero tan favorable. Magallanes se encuentra Punta Arenas en la puerta de la Antártica. ¿Y qué significa que vamos a tener un centro antártico internacional? ¿Cómo hoy en día podemos a lo mejor visualizarlo a futuro? ¿Qué es lo que significa? Primero, este es un paso muy importante para este Centro Antártico Internacional. Es la recomendación social que indica que es factible, posible, ¿cierto? Y que tiene un ban social alto el realizar este Centro Antártico Internacional. Pero el Centro Antártico Internacional no es algo que haya ocurrido y que sea reciente, ¿cierto? Aproximadamente en el año 1990, cuando yo estaba en cuarto básico, ya en Magallanes se hablaba de este Centro Antártico Internacional y de aprovechar esta ventaja comparativa mundial que tiene la región de Magallanes, y es su cercanía, ¿cierto?, con el continente antártico. Y cuando queremos aprovechar estas ventajas comparativas, que son únicas en el mundo, ¿cierto?, y teniendo en cuenta que cerca de 23 programas antárticos internacionales están de paso, ¿cierto?, por la región de Magallanes, que los investigadores antárticos de la región de Magallanes colaboran con muchísimos investigadores nacionales e internacionales en temas antárticos, y teniendo en cuenta, ¿cierto?, toda esta batería de ventajas, siempre ha sido un sueño y se ha ido construyendo de a poco, ¿cierto?, tener la posibilidad de tener esta infraestructura con equipamiento y que tiene áreas científicas, áreas logísticas y áreas de divulgación, ¿cierto?, de museografía. Entonces, poner todo en esta infraestructura que va a lograr que pasemos de ser una puerta de entrada a ser un polo de desarrollo científico, logístico y tecnológico en ciencias antárticas. Entonces, creo que para todos los equipos de trabajo que llevan años trabajando en esto, que se ha ido construyendo, creo que es un día bastante emocionante. O sea, vamos a tener prácticamente una ventaja a nivel mundial. Porque la veo muy contenta, Seremi, creo que es una muy buena noticia. Ya la tenemos, pero aparte con este centro que es CAI, ¿cuánto se espera que podría estar ya listo? Porque me imagino que viene una construcción, también se hablaba de un monto, de los metros cuadrados, hablaban también las diferentes autoridades a nivel regional al respecto de este gran proyecto, de este gran laboratorio CAI. Pero ¿cuándo se podría esperar ya poder concretar, tenerlo físicamente, que en algún momento fue bastante también comentado hace años atrás? Bueno, aquí tiene que ocurrir varias cosas importantes. Como decíamos, es un paso, ¿cierto?, un paso más, y tenemos que seguir. Ahora viene todo lo que es la gestión del financiamiento, la coordinación y articulación entre distintos actores, el gobierno regional con las instituciones que han estado prestando y realizando el apoyo técnico, ¿cierto?, como son la Seremi y el Ministerio de Obras Públicas, su Dirección de Arquitectura, la Universidad de Magallanes, el Instituto Antártico Chileno, el MINREL, el Ministerio de Ciencia, y a nivel nacional también tenemos que coordinarnos entre muchísimos actores, y todos los actores que vienen además trabajando hace mucho tiempo. Y entonces los pasos son avanzar en la gestión de financiamiento y después también en lo que va a ser el plan de gestión y cómo va a funcionar. Y aquí creo que va a ser vital algo que hemos utilizado y realizado durante todo este año de pandemia, y que la región de Magallanes ha demostrado, ¿cierto?, que puede hacerlo. Y es articularse, coordinarse entre distintas instituciones públicas y privadas. Logramos que el laboratorio de diagnóstico fuera uno de los primeros
en funcionar a nivel nacional. La última semana de marzo ya estaba funcionando. Y de ahí fue escalando, ¿cierto? Y eso porque 13 instituciones distintas se pusieron de acuerdo y trabajaron juntas. Después ahora lo vemos con vigilancia genómica y cómo el gobierno regional aceleró la vigilancia. Entonces creo que la coordinación, el trabajar entre distintas entidades por un objetivo común nos va a permitir, ¿cierto?, lograrlo y acelerar que esto pueda ser más lento o más rápido. Así que a formar alianzas estratégicas y por el bien de la región. Esperemos que así sea, porque una excelente noticia que sale el día de hoy, y imagino que muchos científicos, porque esto no solamente es un gran aporte para la ciencia y la investigación, la innovación y la tecnología, sino que también para otras áreas. O sea, genera eslabones de una cadena para nuestra región. Así que una excelente noticia y donde somos privilegiados de ser hoy en día una de las regiones o la región puertas a la Antártica. Queremos agradecerle, Seremi, este contacto el día de hoy, haber estado con nosotros, haber hablado de diferentes áreas, de temas que no solo de la pandemia, sino que en lo que hoy en día se encuentra, lo que es la Seremía de la Ciencia, donde la ciencia se ha acercado a la comunidad, se hablan ya no de lados tan técnicos, sino que es incluso más amigables para la ciudadanía, para la sociedad, y así entender, y donde hablamos de este corte de brecha. Yo creo que es sumamente importante la igualdad de género, cuando hoy en día tenemos que tener quienes son protagonistas en la ciencia y la investigación y tener futuras, cuantas más. Muchas gracias, Seremi, que esté muy bien. Muchas gracias, Paola, y todos a revisar Ciencia Pública, pueden postular también juntas de vecinos y organizaciones territoriales, así que bienvenidos a seguir logrando esta vinculación con la sociedad, entre ciencia y sociedad, que es tan necesaria para que todas y todos tengamos el conocimiento. Y como tú también decías, también todas invitadas a participar de este programa de liderazgo femenino en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Me gustó eso que dijo Seremi. Muchas gracias por... Me gustó eso que dijo de la Junta de Vecinos, porque a veces uno siente que solo pueden postular o participar personas que están vinculadas con la ciencia, que han estudiado una carrera vinculada a ella, y uno lo ve como a veces como el primer traba que uno podría existir. Y no, mira, ahí dice que postulen, que se informen, que vean que hoy en día la ciencia está más cercana de lo que uno cree, que hoy en día no está solo en los laboratorios, sino que también ha salido de ahí. Así que muchas gracias, Seremi, también por hacernos la ciencia, la tecnología, la innovación de una forma más fácil, más cercana, de entenderla, ir comprendiendo. Hoy en día hablamos de tantos términos más científicos, pero también tenemos mayor conocimiento. Y cuando hablamos de esta vigilancia al respecto del rol que cumplen hoy día en la región, es sumamente importante. Así que a través de su persona le enviamos un gran saludo a todos quienes están detrás de estas investigaciones y que han estado durante estos meses también investigando y llevando los datos concretos para obviamente esta pandemia y para lo futuro que se viene también en la ciencia y la innovación en nuestra región. Así que muchas gracias, que esté muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paola. Chao, chao, un gusto como siempre y gracias siempre por la disponibilidad. Conversando con Pamela Santibáñez Ávila, secretaria regional ministerial de Ciencias de la Macrozona Austral. Así es, así que hartas noticias tenía también la Seremi que contarnos y hablar de la investigación, de cómo hoy en día también ellos siguen trabajando en la pandemia, cuando hoy en día contamos con un tremendo laboratorio de excelente calidad en la región de Magallanes y que claramente desde acá hemos hecho historia porque la innovación, también la tecnología, pero lo más importante, que existe hoy en día el equipo humano, técnico, para poder llevar estos datos concretos. Nosotros nos despedimos, agradecerle como siempre el día de hoy hablando de temas de contingencia, temas de actualidad en nuestro programa Retruco. Que tenga un excelente descanso. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en su Retruco a través de Pingüino Multimedia. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.